Ustedes no están listos para esto. De verdad. Lo que les voy a contar hoy es el tipo de desastre laboral que ni una bola de cristal podría predecir. Hizo una pausa teatral, respiró como quien intenta contener la risa y continuó. Imaginen tener que entrenar a un compañero nuevo, uno tan caótico que convierte cada cita, cada minuto de trabajo y hasta cada respiración en un espectáculo que ni las telenovelas mexicanas se atreverían a producir. Sí, así de fuerte empieza esto. Y antes de que me digan que exagero, cariño, esta historia tiene gritos, mentiras, retrasos, berrinches, confusiones absurdas y un final tan inesperado que hasta yo quedé con la mandíbula en el suelo. Luego, con un golpe de humor sarcástico, añadió: prepárense, porque este es el tipo de drama de oficina que te hace agradecer no compartir escritorio con ciertos seres humanos. Si ya te enganché con solo la primera frase, ni te atrevas a seguir sin darle like, suscribirte y compartir. ¿Creen? Esta historia lo merece. Taza ridículamente grande de café, cejas levantadas y sonrisa de quien ya sabe que lo que viene es un desastre anunciado. Y claro, no se equivocaba. Ella empieza contando que había leído miles de historias de compañeros de trabajo, pero esta, ay por favor, esta me dejó sin palabras, decía, mientras claramente tenía demasiadas palabras para seguir hablando. Según ella, todo comenzó en una oficina gubernamental donde la gente llevaba más de 20 años sentada en las mismas sillas probablemente tan viejas que tenían nombre propio y tal vez un lomo más saludable que sus usuarios. El equipo era pequeño, unas 10 personas, todos muy amigables pero con esa vibra de te saludo con sonrisa, pero no te metas demasiado. Hasta que llegaron 2 nuevos empleados y, con ellos, la esperanza de que los veteranos ya no tuviesen que entrenar a nadie más, porque ay no, qué flojera. Ahí entraba la protagonista del relato, una funcionaria con 2 años de experiencia que, según la narradora, era básicamente la nueva que ya no es tan nueva pero que todavía no puede pedir vacaciones sin culpa. Le encargaron entrenar a un chico recién llegado, Raj, un hombre energético, simpático, parlanchín y aparentemente incapaz de leer un reloj. Un hombre de 30 y pico que hablaba como si estuviera en un episodio eterno de Charlemos mientras el tiempo no existe. Ella explica que ambos eran inmigrantes, habían vivido en varios países y conectaron rápido. Hasta ahí todo bien. Pero entonces llegó el problema. Gente Raj hablaba tanto que ni el tiempo quería seguir hablando con él. El tipo se distraía, se perdía, y constantemente hacía que ambos llegaran tarde a las citas. Y no era que él no supiera la hora, era que para él el horario era una sugerencia, como la fecha de vencimiento del yogur o las instrucciones para armar muebles opcional. Ella lo advertía, lo recordaba, se lo repetía, pero Raj parecía creer que 5 minutos tarde es lo mismo que puntual. Hasta que un día, cuando Raj debía estar observándola, decidió volver de su almuerzo 10 minutos después del horario de la cita. 10 minutos después. Raj apareció feliz, con una sonrisa y con cero sentido de urgencia, preguntando si podía unirse. No, no podía. El tren ya había salido de la estación, Cario. Raj pidió disculpas, claro, pero siguió repitiendo lo mismo cada día. Si un adulto dice no volverá a pasar, créanme, volverá a pasar antes de que termines de procesarlo. Entonces llegó el día del colapso. Era la primera vez que Raj haría cita solo, mientras la protagonista simplemente observaría. Todo lo que él tenía que hacer era aparecer después del almuerzo, listo, preparado, puntual. La cita era a la 1:25. Se lo dijeron. Él lo repitió. Había comprensión aparentemente. Pero a la 1:20, a la 1:25, todavía sola. A la 1:27, la puerta se abrió y entró Raj, caminando como si fuera un anuncio de vacaciones, saludando a todo el mundo, bromeando, preguntando cómo estuvo el almuerzo. Como si no tuviera una cita. Como si no existiera el tiempo. Como si la vida fuera un brunch eterno. La protagonista, aún sonriente porque a veces la cortesía es lo único que evita un crimen laboral, le recordó el horario. Raj se rió, soltó un chiste de que, ¿me vas a descontar 2 minutos del salario? Y siguió como si nada. Allí es cuando una luz roja imaginaria se encendió detrás de la protagonista, alerta de idiotez. Raj tardó 10 minutos más en prepararse. A la 1:35 llamó al cliente sin darse cuenta de un pequeño detalle: la cita era virtual. No presencial. Virtual. Lo decía en letras enormes en el sistema más grande que mi paciencia. Y claro, mientras Raj llamaba en voz alta al cliente, quien apareció fue el esposo de la mujer, que estaba allí por otra cita. Hubo un diálogo de confusión absoluta. La narradora lo dramatiza como si fuera una escena de telenovela absurda. Mientras todo eso pasaba, la protagonista observaba en silencio intentando no explotar de risa. Porque, sinceramente, era un caos.
pero un caos merecido. Cuando el esposo se marchó a su propia cita, Raj preguntó si debía marcar a la cliente como no se presentó. La narradora pone cara de absoluta incredulidad y dice: «Amor, ¿pero tú leíste algo? ¿Algo? ¿Una letra? ¿Una vocal? ¿Aniko ni tú? ¿Un microbio en la pantalla?» La protagonista lo envió a leer la nota gigante que decía virtual. Raj se quedó mirando en shock, como si la nota hubiera aparecido mágicamente solo en ese instante. La narradora se ríe y dice que la protagonista, en ese momento, soltó un te lo dije indirecto como quien da una cucharadita de medicina amarga. Pero Raj no reaccionó bien. No, señor. El hombre empezó a alterarse, a levantar la voz, a gritar que si querían descontarle el salario, que lo hicieran, que estaba hablando con su gerente, que tenía de malo llegar 2 minutos tarde. La narradora pone voz dramática y gesticula como si Raj fuera un actor de novela barata. La protagonista quedó tan sorprendida, tan harta, tan superada, que simplemente se levantó de la silla y fue directamente al gerente. Abandonó el entrenamiento. Fin game over. Y el gerente confirmó que no había hablado con Raj después de la mañana. Así que además de impuntual, distraído, caótico, también mentiroso. La protagonista tuvo que poner todo por escrito porque Raj estaba en periodo de prueba. Y la narradora, levantando cejas y tomando un sorbo de café, dice: ¿que si ella fue la villana? No, cielo, la villanía la trajo él desde casa. La narradora ha de que Raj siguió actuando estrao haciendo comentarios raros sobre elogios, comportándose como si la oficina fuera una competencia de autoestima, y molestándose por tonterías como perder al futbolito. Pero el plato fuerte vino después. Raj empezó a rechazar correcciones, discutir con compañeros tranquilos y, finalmente, ganarse la frase del gerente. Está haciéndome la decisión de su evaluación mucho más fácil. La narradora aplaude suavemente mientras mira a cámara. Porque claro, si algo caracteriza a un empleado en periodo de prueba que quiere conservar el trabajo es exactamente lo contrario a lo que Raj estaba haciendo. La narradora reaparece acomodándose en la silla, respirando como quien se prepara para continuar leyendo un desastre que no tiene intención de arreglarse solo. ¿Ustedes creen que Raj ya había tocado fondo ahí? Por favor. Este hombre encontró una pala, buscó más fondo y siguió cavando. Según ella, después del incidente del cliente virtual, Raj comenzó a comportarse como un volcán emocional siempre al borde de la erupción, pero uno que solo expulsa confusión y mal carácter. La protagonista, que había tomado la sabia decisión de dejar de entrenarlo, empezó a mantener una distancia segura. Pero eso no impidió que Raj siguiera dejando huellas de caos. La narradora relata que un día ella, la protagonista, estaba hablando con una compañera que se había hecho un cambio de look. Nada extremo, pero visible. La protagonista, amable, la felicitó. Y antes de que la mujer pudiera agradecer, Raj se metió en la conversación para soltar un comentario tan incómodo como innecesario. Ah, o sea, yo me hago un corte de pelo nuevo y no recibo elogios, pero ella sí que suerte. La narradora mira a cámara con expresión de ¿qué edad tiene este señor? 7. Era evidente que Raj tenía la piel finita como papel manteca. Cualquier comentario que no lo pusiera a él en el centro del universo lo irritaba, y la narradora, que adora esas pequeñas escenas de caos ajeno, confiesa que cada nuevo episodio era como un reality show gratis. Otro día, durante una partida amistosa de futbolito, Raj perdió varios tiros seguidos. Nada del otro mundo, nadie se lo tomó en serio, excepto él. Claro, los otros compañeros se reían como siempre, pero Raj empezó a tensarse, como si cada gol perdido fuera un insulto directo a su linaje. La protagonista trató de suavizar la situación con humor, diciendo que ambos podían practicar juntos después, pero Raj respondió con el ego inflamado. ¿Yo? ¿Practicar? Estoy teniendo un mal día. Nada más, no necesito practicar. La narradora imita la voz de Raj con exageración teatral. Mi talento es innato, no necesito mejorar nada, y luego rueda los ojos. Por favor, si a mí alguien me dice eso en una partida de futbolito, me da un ataque de risa que me desintegra. Pero el verdadero giro dramático llegó cuando otro compañero, Matt, un tipo calmado, tranquilo, de esos que no se alteran ni aunque la impresora explote, se acercó a Raj para corregirle. Algo importante, al parecer. Raj estaba realizando mal una parte crucial de las citas, lo que hacía perder tiempo tanto a los clientes como a la oficina, nada que no se pudiera solucionar con una explicación simple. Matt, con paciencia de monje, le dijo: «Oye, noté que estás haciendo X, pero en estas citas deberías hacer Y, por esto y esto otro». Era solo retroalimentación, una conversación de trabajo nada más, pero Raj reaccionó como si Matt hubiera insultado a toda su familia hasta la 5ª generación. Lo interrumpió, lo acusó de hablarle mal y terminó declarando que él seguiría haciendo las citas a su manera, porque así era como él prefería trabajar. La narradora abrió la boca en una expresión de shock fingido. O sea, este señor piensa que trabajar en el gobierno es como pintar acuarelas.
A mi manera, Cario, no estás personalizando tazas, estás atendiendo gente, y como si eso no bastara, Matt, todavía procesando lo que había pasado, tuvo una conversación con el gerente, y el gerente, con serenidad escalofriante, dijo: Bueno, Raj me está haciendo mi decisión sobre su periodo de prueba mucho más fácil. La narradora se ríe de forma malvada. Ay, chicos, cuando un jefe dice eso significa final de temporada para tu contrato, pero esperen, porque esto aún no había terminado. La protagonista comenzó a notar un patrón. Raj parecía tener una mini crisis existencial cada vez que alguien le marcaba un error, le hacía un comentario o simplemente no lo trataba como la estrella del show. Era como un imán para los malentendidos, pero uno que también producía electricidad estática de actitud defensiva. La narradora aclara que no era solo la protagonista, varios compañeros ya habían tenido roces con él. Incluso el esposo de la cliente confundida seguía apareciendo en la historia como el hombre que accidentalmente fue llamado a una cita que no era la suya para reírse discretamente cuando Raj pasaba, pero entonces llegó lo que la narradora llamó la actualización jugosa. La protagonista estaba hablando con Matt, quien parecía tener la paciencia más desgastada que las teclas del teclado comunitario. Matt mencionó que había tenido un conflicto con Raj. Claramente, Raj se había molestado por recibir instrucción básica. Pero lo que más sorprendió a la protagonista fue escuchar que el gerente no solo estaba consciente del comportamiento errático de Raj, sino que prácticamente ya estaba preparando la alfombra para despedirlo. Sin embargo, antes de que la narradora pudiera declarar el final del drama, Raj siguió generando escenas dignas de análisis antropológico. Un día, mientras la protagonista hablaba con otro compañero, notaron algo extraño. Raj había desarrollado la habilidad misteriosa de aparecer siempre que alguien estaba recibiendo un cumplido, como si su radar del ego se activara al menor sonido de la palabra "te queda bien". La narradora lo describe como un Pokémon del drama, apareciendo con un "yo también", y "yo", cada vez, y ahí, la narradora suspira profundamente, porque claro, en una oficina siempre hay tensiones, siempre hay personajes peculiares, pero Raj parecía ser un fenómeno aparte, una tormenta de inseguridades, impulsividad y ego comprimidos en un empleado en periodo de prueba. Aún así, la protagonista intentaba mantener la paz. Incluso después del conflicto formal, sostenía una relación cordial, de distancia prudente. Pero ella sabía, y la narradora también, que algo en Raj estaba acumulando presión, como una olla de frijoles cerrada demasiado fuerte. La narradora se inclina hacia la cámara y dice en voz baja: Ustedes saben lo que pasa con las ollas de presión, ¿verdad? Y sonríe. Porque si el caos aún no había terminado. Esa sonrisa que uno pone cuando ya vio suficiente drama como para saber que lo peor todavía no ha pasado. Si ustedes creían que Raj iba a calmarse, no conocen el poder de una persona en periodo de prueba decidida a hundirse sola, dice ella, moviendo la cabeza con incredulidad. Tras las últimas tensiones, la protagonista seguía intentando mantener su vida laboral en paz. Ella solo quería atender clientes, tomar café sin sobresaltos y sobrevivir a la jornada como cualquier persona decente. Pero Raj parecía empeñado en convertir cada día en un episodio nuevo de caos corporativo. El ambiente en la oficina estaba extraño. De esos en los que todos hablan más bajito, como si respiraran alrededor de una bomba a punto de estallar. La protagonista notaba que Raj caminaba con aire tenso, hombros levantados, mirada esquiva. Era como si estuviera peleando con enemigos invisibles o tal vez con su propio reflejo. La narradora, por supuesto, exagera el gesto dramáticamente. Era como ver un pavo real molesto tratando de hacerse pasar por halcón. Mucho ruido, cero vuelo. Y entonces llegó la conversación que selló el destino de Raj. Matt, que hasta entonces había sido el almacén de la oficina, confesó a la protagonista que Raj lo había interrumpido de mala manera durante otra explicación técnica. Raj no solo se negó a escuchar, sino que cuestionó a Matt, el más tranquilo, paciente y respetado del equipo, acusándolo de tener mal tono. La narradora pone cara de escándalo teatral y no, ahora el tono también tiene culpa. Para colmo, después de ese episodio, el gerente soltó aquella frase que quedó grabada como sentencia divina. Raj está haciendo mi decisión sobre su evaluación de prueba mucho más fácil. Y cuando un gerente dice eso con voz calmada siempre significa despedida envuelta para regalo. Pero el verdadero final boss llegó unas semanas después, cuando un incidente completamente ajeno reveló quién era Raj de verdad. La narradora se acomoda como si fuera a contar un secreto prohibido. Resulta que en la empresa había un empleado llamado Bob, un joven con síndrome de Down que trabajaba en reposición de artículos. Era un muchacho querido por todos, amable, trabajador, siempre de buen humor. Un día, Bob vio a una señora de cocina usando un delantal de Pikachu. Y claro, Bob reaccionó con entusiasmo genuino, gritó Pikachu. Y corrió para tocar el dibujo del delantal. Accidentalmente, tocó el pecho de la señora. La señora se rió. Todo fue muy inocente.
Nadie lo tomó a mal porque todos conocían a Bob, sabían que no tenía malicia y que adoraba los personajes animados. Era un momento tierno, no inapropiado. Todos excepto Raj. La narradora respira como si necesitara 2 pulmones más para aguantarlo. Raj vio la escena y, sin considerar contexto, historia, ni humanidad, anunció que iba a reportar a Bob por acoso. Acoso, repitió la narradora con tono ridículo. Bob. Por acoso. Una persona que apenas entendía que Pikachu no era real. La oficina entera quedó en shock. Y la narradora hace una pausa antes de rematar. Ahí ya no era ego ni inseguridad, era pura desconexión de la realidad. Los compañeros se enteraron. El gerente se enteró. Recursos humanos también. Y todos coincidieron en algo. Raj estaba totalmente fuera de lugar. La narradora mira a cámara y dice con ironía. Es que hay momentos en la vida que te grita no eres tú, es absolutamente él. Fue entonces que un grupo de empleados, incluyendo el protagonista, Matt, y hasta el chico de ti que nunca se mete en nada, decidió ir juntos a RRHH para hablar de la situación. Pero no como queja agresiva, no. Una estrategia diplomática. La narradora sonríe. Porque un buen chisme se maneja con elegancia. La idea era presentar preocupación por la incapacidad de Raj para adaptarse, como si quisieran ayudarlo. A plan perfecto. Cuando los empleados hablaron con RRHH, se llevaron una sorpresa aún mayor. Incluso el personal de recursos humanos estaba agotado. Raj les había presentado tantas quejas absurdas que ya ni sabían qué responder. La narradora ríe cuando hasta RRHH quiere renunciar por tu culpa, ya no hay salvación. Había llegado el momento del enfrentamiento final, pero nunca ocurrió. Porque Raj renunció. Sí, tal cual. Antes de que pudieran tener la reunión, Raj envió una carta de renuncia acompañada de un correo larguísimo lleno de quejas que la oficina era tóxica, que el ambiente era feo, que el equipo era poco profesional, que las sombras del edificio tenían mala vibra casi literal, que necesitaban una máquina de espresso gratis, bebidas, snacks, vales, gasolina y quién sabe cuánta cosa más. La narradora abre los brazos. Este hombre empezó su estancia quejándose de la vida y la terminó quejándose del cosmos. RRHH leyó su correo. Lo releó. Lo archivó. Y luego, según rumores no confirmados, se fue a tomar aire fresco para recuperarse. Y la protagonista simplemente respiró hondo, cerró su computadora y agradeció al universo. Raj estaba fuera. La oficina volvió a la normalidad, a sus pequeñas rarezas diarias, a sus conversaciones tranquilas y a la sensación de que, a veces, lo mejor que puede pasar es que alguien que causa caos encuentre la puerta de salida solo. La narradora, finalmente relajada, toma un sorbo imaginario de café y dice: ¿Qué historia, no? Yo quedé agotada y ni siquiera trabajo ahí. Finalmente mira a cámara y concluye, con tono juguetón y cómplice. Y ahora sí. Si esta historia te hizo reír, rodar los ojos, sufrir con la paciencia ajena o agradecer no trabajar con un Raj, déjame un comentario. Comparte este video y suscríbete para más reacciones como esta. Porque créeme, siempre hay más drama esperando ser contado.